proceso de construcción, la creación de empleos y el desarrollo para la zona oriente de la Ciudad de México, así como la consulta transparente e informada sobre el uso de los terrenos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez a su eventual operación en el año 2020. Tenemos el perfil del arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez. Él será comentarista de esta mesa. Es arquitecto con mención honorífica por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Estudió la maestría en urbanismo por la UNAM y es máster en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid. Como funcionario público se ha desempeñado como asesor, director general de Desarrollo Urbano en el Gobierno del Distrito Federal y titular de la División de Planeación e Inversión Inmobiliaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha sido presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México y del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. En el ámbito docente se ha desempeñado como profesor de la Maestría de Planeación Metropolitana y de la carrera de Arquitectura en la UAM Azcapotzalco, así como del Máster de Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias para el ITAM y la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. El ingeniero Ramón Aguirre Díaz también será comentarista de esta mesa. Él es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Al inicio de sus actividades profesionales colaboró en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, donde participó directamente en los proyectos de abastecimiento de agua a las ciudades de Monterrey, Chihuahua y Juárez. Fue director de construcción de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y posteriormente director general de Infraestructura Urbana. Participó en el Gobierno del Estado de Veracruz como director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y fue presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México. También se ha desempeñado como consultor para el Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, además de desarrollar diversas actividades de consultoría para organismos operadores. Actualmente es el director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Finalmente, el doctor René Marie Alexandre Coulomb-Bosc, es licenciado en Sociología y doctor en Urbanismo por el Instituto de Urbanismo de París. Fue miembro fundador y coordinador de proyectos de investigación en el Centro de Vivienda y Estudios Urbanos. Ha sido director general del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, año en que fundó el Grupo Ciudad y Patrimonio, asociación civil dedicada al desarrollo de proyectos de revalorización del patrimonio cultural urbano de México. También fue coordinador de la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas de la UAM Azcapotzalco y coordinador de Observatorio Urbano de la Ciudad de México. Durante los últimos años se ha especializado en la problemática de la protección del patrimonio cultural y la renovación urbana en los centros de ciudad, en México, América Latina y el Caribe. Actualmente es investigador y profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Hernández Soriano. Muchas gracias y gracias a los comentaristas de esta mesa, desde luego también a quien nos acompaña en la sala y en los medios. Nos toca presentar lo que es la segunda opinión de la ciudad, que es un proceso de consulta muy amplio, aunque en el tiempo también muy corto, que incluye opiniones diversas de expertos internacionales, de encargados de mudanzas de aeropuertos, permítame llamarle de esta forma, en diferentes partes del mundo, especialistas en desarrollo urbano, en materia hídrica y también de los vecinos, entre otros, de funcionarios públicos también. Le tocará al maestro Salomón detallar la publicación de esta segunda entrega. Yo trataré de compartirles cómo es que hemos llegado a este momento y algunos aspectos que desde la Comisión de Seguimiento a la Construcción del Aeropuerto y al destino de los terrenos del actual hemos considerado relevantes atender y
estamos atendiendo. Varios de ellos, la mayoría también incluidos en la entrega de la segunda opinión de la ciudad. Hemos realizado, centraré en un tema que me parece relevante, que es qué es lo que ha opinado la gente del distrito que está alrededor del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Señalaba en la introducción el secretario Salomón que hemos realizado con él 39 asambleas, pero también nosotros hemos realizado otras más en materia informativa y de consulta con las y los vecinos y grupos también que están interesados en lo que sucede alrededor del aeropuerto. El distrito del que soy representante precisamente tiene en su centro geográfico el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Por eso no representa para mí un ejercicio como citadino, sino una responsabilidad, y con esa responsabilidad en las consultas y reuniones que hemos tenido con los vecinos hemos detallado que debe de haber la máxima publicidad, la mayor información de lo que se podría y no se podría hacer en los terrenos del actual aeropuerto, desde el punto de vista jurídico, que ahí hay una discusión que todavía no está resuelta, aunque la ciudad tiene la convicción de que quien decide el uso de suelo en un terreno con esas características debe ser precisamente la Ciudad de México y no el gobierno federal. Ha habido también planteamientos sobre el tema de qué es, a quién le correspondería de desarrollar lo que vaya a suceder dentro de estos terrenos, y nosotros nos hemos centrado en detener varias iniciativas que a nuestro juicio no obedecen a un desarrollo sostenible de la región. Cuando iniciamos la legislatura ya circulaba en los medios una maqueta sobre un desarrollo que denominaban la Nueva Santa Fe o la Santa Fe de Oriente, que nos parecía y nos parece irresponsable cualquier opción que se proponga o se ponga en la mesa sin que se midan los impactos que tendrían sobre el conjunto de la sociedad que habita alrededor. También en esas fechas, a inicios del 2015, ya se anunciaba por varios grupos de habitantes y algunos no, de las zonas aledañas al aeropuerto, en el sentido de que el aeropuerto era propiedad de sus ancestros, y por eso en el momento en que se dejara de funcionar tendría que regresar a ser propiedad de los habitantes de los alrededores. También es un planteamiento que está ahí y que se ha atendido en su momento, tendrá que atenderse. Lo señalo porque son temas que entre más se vaya acercando el reloj de la mudanza del aeropuerto, se tiene que atender también temas de carácter social. Ha habido diferentes iniciativas o ocurrencias sobre el destino de estos terrenos. Nosotros en lo que nos hemos abocado, en lo que hemos reforzado respecto a la posición de los habitantes de las ciudades, en preguntarles exactamente qué es lo que consideran que puede funcionar, y las respuestas se han enfocado en forma natural, digámoslo así, a los desequilibrios que tiene la zona oriente de la Ciudad de México. La mayoría de las opiniones o propuestas de la población que habita alrededor del aeropuerto, primero quiere que se le acerquen los servicios de salud. Dicen, no tenemos cerca de nosotros hospitales de atención especializada de tercer nivel, se quedaron allá en el sur de la ciudad y aquí no tenemos que desplazarnos por distancias
y tiempos grandes, y es una de las solicitudes que están haciendo. Otra de las solicitudes también que tiene que ver con el tiempo que consume la gente en el traslado hacia los centros de estudios, precisamente centros de estudio de nivel superior. Hay quien ha conceptualizado esto como la ciudad universitaria del Oriente, o la Universidad de Oriente, pero que los vecinos señalan como el necesario acercamiento de este nivel de preparación para los habitantes de esta zona, que baste señalar que está casi un grado medio el grado de estudio de esta zona oriente respecto al que reportan estudios que existen en la zona del Valle de México, por lo que también es una solicitud recurrente. Otra más que también podríamos decir que es como un tercio de las opiniones que hemos recogido, es aquellas que solicitan un pulmón o un centro ecológico o un gran bosque en esta zona, y se han centrado en la necesidad de equilibrar ecológicamente a la ciudad, y hay quien relaciona el bosque también con la recuperación del ciclo hídrico de la zona oriente, que vale la pena recordar que cada vez se está extrayendo el agua de mayor profundidad, por eso también hay algún faltante, ya se señalaba también en la misma, y hay quien relaciona el bosque con la recuperación de agua, es decir, la recuperación del ciclo hídrico y el agua suficiente para la población que habita la zona oriente ha sido una solicitud que va muy emparejada con la de los bosques. De estas son, digamos, las tres principales propuestas. Hay otras más con menores menciones, pero que engloban una pretensión o intención de la población de la zona oriente, que es la de empleo. Muchas opiniones dicen que no importa lo que se haga, o sí importa, pero también hay que cuidar que genere empleo para la población, que en números redondos el actual aeropuerto está generando alrededor de 65,000 empleos directos y una derrama económica que llega a más de 430,000 familias, y estas familias están ubicadas principalmente en la delegación Cuauhtémoc o en algunos pasajes como el Centro Histórico, Reforma, Polanco, Santa Fe, que son de vocación turística, ¿no? Para el turismo de negocios, para el turismo cultural, entre otros. Y esos empleos, pues cuando se traslade el aeropuerto, tiene que haber un equilibrio entre los mismos. Ahí lo que nosotros hemos exigido al Grupo Aeroportuario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que en la planificación del traslado del funcionamiento del aeropuerto incluya también una especie de derecho de tanto que mitigue o evite que esa pérdida de empleos no se recargue a las zonas donde más se están generando, que una parte importante es el oriente, pero también una parte fundamental son las delegaciones del centro de la ciudad, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, fundamentalmente. Entonces, sí tendría una afectación fuerte. Ya señalaba que en números de la propia área económica de la Ciudad de México estamos hablando de cerca de alrededor del 2% del Producto Interno Bruto que genera la ciudad. Propuestas en menor mención que hemos recogido, pero que también es importante que se mencionen, son las de centros deportivos, las de centros de desarrollo de tecnología avanzada, es decir, de industria de innovación no contaminante que genere también pues espacios nuevos y una industria diferente en la Ciudad de México. Ha tenido también menciones en estas mesas de consulta a la ciudadanía.
En la participación de los cientos de colonos que habitan alrededor del aeropuerto internacional, decíamos, coincidiendo con lo que planteaba el secretario, que hay una conclusión fundamental sobre el agua, el ciclo hidrológico y la oportunidad que brinda un proyecto como estos. Es una tarea de especialistas, sin duda. Nosotros hemos tenido que informar a la gente porque vale la pena señalar hasta los detalles en los que nos encontramos. Pues la demanda del agua es, señor diputado, permita que la lluvia se permee y llegue al fondo para que se recarguen los mantos freáticos y entonces ya podamos sacarla limpia y consumible, apta para consumo humano, y lo cual desde luego se desmiente con la realidad. No sucede así en una parte importante de la Ciudad de México, como nos han explicado los especialistas, porque precisamente lo que fue o lo que es el fondo del antiguo lago, pues al momento en que toca el agua de lluvia, pues ya la hace no apta para consumo humano, y eso hay que explicarlo a la gente. Lo señalo como un detalle. Hay otros que tienen que ver con la demanda recurrente de bosque, porque efectivamente el suelo, de acuerdo a la información que se tiene, pues no es apto para que se desarrolle un bosque ahí, sino tendría que prácticamente sembrarse todo el bosque, incluidas las millones de tierra fértil que se requeriría, entre otras cosas. Pero, en fin, cualquier propuesta que se haga, tanto como la recogida por los especialistas y las que están proponiendo los vecinos, antes de comenzar a planificarla, de ponerla en una maqueta, pues tiene que medirse sus efectos para que no sea una lluvia de ocurrencias, sino, decía yo, que se busque el equilibrio entre los impactos sociales, económicos y medioambientales. Nosotros hemos conceptualizado así la información que tenemos a nuestro alcance y que hemos hecho llegar y estamos haciendo llegar a la población. Es un conjunto, de tal forma que lo que se realice ahí también vaya complementado con los proyectos necesariamente indispensables, como el de la interconectividad. Cualquier centro en el que hay actividad humana tiene que también tener su complemento de interconectividad, de vías de comunicación exterior, y es otro de los pendientes que tendría que planificarse. Va a haber un cambio importante y vale la pena señalar que la gente está dimensionándolo, pero todavía estamos tratando de explicarles cuál podría ser el efecto en la plusvalía, en el valor de sus casas, en el valor de sus terrenos. Nosotros estamos convencidos de que en el momento de que se vaya al aeropuerto, por las oportunidades que pudieran plantearse en la zona, la plusvalía de la región va a elevarse y el costo del metro cuadrado de terrenos también se va a elevar, y probablemente la vocación que actualmente es comercial o de servicios alrededor y habitacional de la zona pueda cambiar. Pues es parte importante de lo que estamos recogiendo, lo que estamos informando, pero también es necesario, con opinión de los expertos, tener dimensionado hasta dónde podemos informarle a la gente las posibilidades de esta oportunidad de desarrollo económico. Y si no lo fuera, y es como pregunta, pues también no engañar, ¿no? Y plantearles exactamente cuáles son las posibilidades para que no se vuelva esto en un proceso decía yo, de ocurrencias, y que nosotros estuviéramos abonando en ello. Por eso la importancia de recoger la opinión de los especialistas en este momento. Sí necesitamos, y estamos en tiempo, desde luego, de la planificación. Diría yo que estamos un poco atrasados. Hemos estado exigiendo la participación de la Secretaría que tiene las facultades legales, que es la SEDATU,
en la convocatoria para que funcione la Comisión Metropolitana de la zona del Valle de México. No lo ha hecho. Tenemos comunicaciones de principios de año de que quienes debieran de ser convocados, la Secretaría, los gobiernos estatales, nos han señalado que no han sido convocados, y eso es altamente preocupante. Cuando nosotros visitamos a esta misma Secretaría a finales del 2015, cuando iba iniciando la legislatura, y le pedimos que nos expusiera la información que tenían respecto a las probables opciones de desarrollo del aeropuerto cuando se mudara, lo que nos encontramos fue que no había nada. En esta fecha en la que estamos desarrollando, no hay un plan terminado todavía. Hay ya un trazo de cómo podría ser la interconexión, por lo menos, y entendemos, y hay charlas con algunos gobiernos, incluidos el de la Ciudad de México, pero decía, esta planeación a futuro de la zona metropolitana del Valle de México no es tarea solamente de un nivel de gobierno, de una secretaría, sino es una tarea de todos los que confluyen en la coordinación metropolitana y los sectores políticos, sociales, económicos, académicos vinculados a lo mismo. Pues gracias, es parte de lo que quería compartirles a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Si me lo permiten, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Felipe Jesús Gutiérrez, hará el uso de la palabra antes que un servidor, ya que se nos ha alargado un poquito el programa y él tenía un compromiso previo. Entonces, no sé si será comentario a lo que dijimos. Muy buenos días a todos. Primero, los agradecimientos a la Cámara de Diputados, al diputado Rafael Hernández, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la construcción del aeropuerto. Es un trabajo liderado desde el gobierno de la ciudad por el secretario de Desarrollo Económico y efectivamente ha habido un acompañamiento. Una disculpa por alterar el orden del día, pero bueno, me parece que este foro es de la mayor importancia, como ya se ha dicho en el acto inaugural, porque tiene que ver precisamente con la transformación de la ciudad. Sí, a partir de una circunstancia única e irrepetible, como será disponer de estas 710 hectáreas prácticamente en el corazón de la zona metropolitana, en un centro de gravedad alrededor del cual vive la mitad de la población metropolitana, y lo cual pues significa un gran reto y una gran oportunidad de poder modificar el modelo territorial que tiene la ciudad. Hoy tenemos una ciudad inequitativa, dispareja, en donde el oriente claramente muestra condiciones de carencia de infraestructura, de riesgo, de vulnerabilidad por ser una zona altamente inundable. Decimos en son de broma que hasta Don Goyo lo tenemos cerca. Una zona que requiere de empleos, que es fundamentalmente dormitorio, contra un centro y un poniente con mejor dotación de infraestructura, de espacios laborables, de equipamientos. Entonces, esta transformación de la ciudad necesariamente tiene que considerar el tema del traslado del actual aeropuerto, del futuro exaeropuerto, para poder posibilitar esta transformación. Y la única manera de poderlo hacer es como se ha asumido desde la política que ha impulsado el jefe de gobierno en cuanto a hacerlo de manera colectiva. Tiene que ser resultado de una reflexión colectiva de todos los actores, de los ciudadanos, de la opinión de los vecinos directamente implicados, de luego con la participación de los especialistas, de los académicos, de los líderes gremiales, para que en una reflexión conjunta se pueda determinar cuál es este futuro. Es una reflexión que tiene que ver también con la definición de lo que queremos como zona metropolitana. Hoy
con un modelo disperso de grandes traslados, con zonas dormitorio a 2 y 3 horas de distancia, con un número de viajes muy alto, 30 millones de tramos viaje al día se hacen, como resultado de una población flotante que sigue trasladándose a la periferia para vivir, pero que tiene que trasladarse todos los días a la ciudad para obtener estos satisfactores. Una ciudad que en términos de sustentabilidad, desde luego, se pone en riesgo, tanto por su propia ubicación, por las características geográficas, por ser una cuenca cerrada, por la explotación de los mantos acuíferos, por la latente amenaza de inundaciones y por estar ubicado en una zona sísmica. Entonces, los temas de sustentabilidad tienen una alta importancia. Un modelo de ciudad que considere, como ya se ha referido aquí, las variables, desde luego, sociales, de respeto de los patrones socioculturales de cada uno de los territorios. Es una ciudad hecha a lo largo de centenas de años, de distintos patrones, de distintas maneras de ocuparlo. Por igual coexisten territorios provenientes de la época prehispánica, de la época virreinal, de la época del boom en cuanto al crecimiento demográfico y a la alta inmigración a la ciudad, que propició buena parte de las colonias populares que hoy existen, con modelos planificados con esquemas monofuncionales, en fin, esta heterogeneidad que nos presenta la ciudad nos obliga a tener que buscar cómo armonizar todos estos distintos territorios, cómo hacerla habitable, cómo hacerla funcional, cómo tener un modelo que dentro de estas actividades competitiva, que genere prosperidad, este reacomodo que hoy está teniendo la ciudad, que ya no está creciendo, o sea, prácticamente a nivel metropolitano está estable el crecimiento de la población. Como ciudad pierde 30,000 familias al año que se van a la periferia cada vez más remota de la zona metropolitana, generando estos traslados. Entonces, ¿cómo hacer este reacomodo de la población de una ciudad viva, dinámica, en constante cambio, en constante transformación? Por ello nos parece que un foro como este, en donde la discusión es cuáles son estos principios rectores que deben guiar este proceso de transformación, es de la mayor importancia. El poder definir cuál es la vocación, se han dado algunos ejemplos de lo que se ha pensado, realmente tiene que ser una vocación pública, una vocación que atienda las necesidades de la población, que sea el motor que propicie esta transformación positiva hacia el oriente de la ciudad, que genere infraestructura, que genere empleos, que articule todos estos espacios, no solo para reaprovechar estas 710 hectáreas ubicadas dentro del territorio de la ciudad, sino también en su vinculación con el nuevo aeropuerto, cuando esto suceda. ¿Cómo va a ser la articulación de ello? ¿Bajo qué reglas debe darse esta transformación en términos normativos? ¿Cuáles deben de ser las normatividades, los usos del suelo, las alturas, la mezcla de usos, en un modelo que necesariamente en su concepción metropolitana tiene que ser policéntrico? No podemos seguir pensando solamente en seguir alentando que las fuentes de empleo estén en el centro de la ciudad, sobre el corredor Reforma, sobre Insurgentes, sobre sectores como Santa Fe o la parte de Polanco, Granadas. Tenemos que lograr un modelo policéntrico de ciudad que garantice para el oriente, y por ello la importancia de este territorio del aeropuerto y del nuevo aeropuerto como factores importantes de impulso y de equilibrio territorial de la ciudad. Un modelo de ciudad que se ha venido discutiendo en este ejercicio de consulta, de conocimiento de los expertos, de poder explorar instrumentos operativos, más allá, sin duda, de los sistemas de planeación, de la planeación tradicional. Tiene que ser instrumentos operativos, estratégicos, que nos permita alcanzar una distribución equitativa de costos y beneficios,
quién se beneficia y por tanto quién paga. Todos los proyectos que se hagan en la ciudad le tienen que generar un beneficio a la ciudad, tiene que atender las externalidades que estos proyectos generan, tiene que propiciar medidas de integración, de compensación, de mitigación para que esto se dé. Y es el caso del aeropuerto, no hablamos solo de las 710 hectáreas, sino de un territorio directamente influido, en donde se tienen que retomar conceptos que tal vez fueron poco discutidos y reflexionados desde la conformación de la Constitución, como sería la captura de valor, cómo hacer esta distribución de cargas y beneficios, de dónde debe venir el financiamiento de la ciudad. No se puede pensar solamente en mecanismos recaudatorios, tiene que explorarse nuevos mecanismos y por ello se requieren instrumentos operativos, más en esa visión estratégica de cómo debe darse este reordenamiento, esta transformación, para un territorio que, insisto, alberga la mitad de los 22 millones de habitantes de la zona metropolitana. Por ello, la relevancia de poder tomar una decisión asertiva, entendiendo que van a ser procesos graduales de mediano y largo plazo, pero que consoliden claramente el papel de este territorio del actual aeropuerto en esa transformación de la ciudad. Estos principios rectores nos parece deben ser fundamentales en guiar esta toma de decisiones que desde luego les tocará a otros desde los encargos públicos, pero ahí estará presente la ciudadanía, los especialistas, los líderes gremiales. Lo importante es que de manera colectiva, conjunta, se puedan tomar decisiones tan trascendentes para el futuro de la ciudad como es este traslado del aeropuerto. Agradecerle a la Cámara de Diputados esta posibilidad, al secretario Chertorivsky el que me haya permitido alterar el orden del día. Muchas gracias, arquitecto Felipe Jesús Gutiérrez. Y ahora, si ustedes me lo permiten, pasaré a una presentación para poderles platicar sobre todo los resultados de la segunda entrega del documento que ustedes tienen a su disposición afuera de este auditorio. Pues algunas cosas que encontramos e inicio con el mismo título. ¿Qué hacer si el aeropuerto de la ciudad se va? Y la respuesta, corregir un error de 5 siglos. Hace 500 años que se decide desecar los lagos de nuestra ciudad, pues esta es una oportunidad para revertir ese rompimiento que tuvimos con el ciclo hídrico de nuestra capital. Debo de decir que en esta segunda entrega tuvimos colaboradores muy relevantes, institucionales, como el Lincoln Institute of Land Policy, que es pues quizá la institución más importante en el mundo en materia de planteamiento y aprovechamiento de la tierra, el International Transport Forum, por supuesto el Consejo Económico y Social, y en lo individual tuvimos gente muy capaz, expertos relevantes que hoy estarán con ustedes, como el arquitecto Iñaki Echeverría, que en este documento hace el planteamiento más relevante en materia de agua, y bueno, seguramente el ingeniero Ramón Aguirre nos dará comentarios al respecto. En la opinión de la ciudad, en esta segunda entrega se discute una microhistoria económica de la zona, y digo micro porque son los últimos 10 años, pero son relevantes para este tema de qué tanto nos debe de ocupar el empobrecimiento que ha sucedido en la tierra y por tanto en la población de la zona, sobre todo en la última fase. Tenemos resultados en donde los ingresos laborales y las remuneraciones promedio de los habitantes de la zona ha caído, inclusive dentro de los trabajadores que laboran en el propio aeropuerto. Es una zona que ha perdido valor económico
con la paradoja de estar, como decía en la inauguración, a 5 kilómetros del Zócalo capitalino, a 8 kilómetros de la zona más cara de esta ciudad, como lo es Polanco, y a pesar de ello estamos viviendo la zona que más valor ha perdido, y esto lo trae todo el capítulo. Viene una descripción del suelo que alguna vez ocupó el lago de Texcoco y una propuesta para comenzar la reconciliación con el agua. Si lo queremos imaginar, pues quizá lo que debemos de ver son zonas de agua con islotes de desarrollo, y pues con zonas, sistema, pues no sé cómo llamarle, pero ya tal vez el arquitecto Echeverría en su presentación lo hará mucho más explícito. Algunas lecciones donde la movilidad ha sido un factor de cambio y mejora urbana. Pusimos el caso de Londres y Bogotá, con modelos diferentes, con resultados diferentes, pero en donde el centro del nuevo planteamiento en ambas ciudades fue el transporte público, y creemos que esa idea tiene que estar presente en cualquier cosa que se decida. Nuevas herramientas de financiamiento y planificación urbana, cuesta, se decida lo que se decida, se va a tener que financiar. ¿Y cuáles son las mejores fórmulas para financiarlo de manera transparente, de manera clara? Creo que es un tema que no podemos perder de vista. Un recuento de las actividades de escucha y participación de los últimos meses, también están aquí el resumen, como digo, en todo momento y en toda parte del proceso, el diálogo directo con la ciudadanía y la escucha de cualquiera que quiso entregar una opinión estuvo presente, y una revisión de las principales propuestas para el futuro del terreno, es decir, a partir de la página de internet que abrimos para recepcionar propuestas, muchos mandaron propuesta y se recepcionaron de manera libre. Creo que en este trabajo, en esta segunda entrega, se reivindica la importancia que estas 710 hectáreas tienen, aunque el gobierno federal pues pareciera que nunca quiso ver la importancia de estas hectáreas. Nosotros le insistíamos al gobierno federal, es que para los ciudadanos de esta capital es más importante lo que ahí suceda que la propia construcción del nuevo aeropuerto. Va a tocar más vidas lo que se haga o se deje de hacer en ese espacio que la construcción del nuevo aeropuerto. Y en ese sentido, pues el gobierno federal no podría olvidar que tenemos que ir planeando lo que ahí sucede y no dejarlo como un chipote para segundo término. En ese sentido insistimos, y quiero insistir, que la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno Federal tendría que estar participando ya de manera activa y no patear el bote, porque falta mucho tiempo. Me parece que una Secretaría de Desarrollo Urbano Federal que no vea en esto el mayor proyecto de transformación urbana en el país, pues creo que anda un poco ciega. Algunas de las cosas que surgieron: uno, al ser una zona que pertenece al exlago de Texcoco, se puede comenzar una nueva visión y construcción de la ciudad, esta vez reconciliada con el espacio y el ciclo natural del agua. Insistiré en algunos momentos. Segundo, es un lugar estratégico para la movilidad urbana dentro de la ciudad y desde la ciudad, con decenas de municipios masivamente poblados de la zona metropolitana, una oportunidad para devolver la centralidad al transporte público moderno. Quiero insistir, son 750,000 personas que de Nesa, Chimalhuacán y Ecatepec vienen todos los días a laborar a la Ciudad de México. Genera, por supuesto, un problema de movilidad en la zona oriente, y el aeropuerto es una barrera física para las conexiones norte-sur y oriente-poniente. En ese sentido, la centralidad del transporte público en el planteamiento que se haga será fundamental. Tercero, es la oportunidad para jalar y emparejar el desarrollo de la zona oriente con el resto de la ciudad,
acercarla a los estándares de inversión, salarios e infraestructura con los que cuenta la zona centro, poniente y sur urbano, y la zona centro pues a tan solo 5 kilómetros. Porque yo les pondría un ejemplo y digo, en la inauguración hablaba de hospital, de preparatorias, pero una muy tangible, por ejemplo, en todo Iztacalco no hay un complejo de cines. Bueno, algunos dirán eso es necesario, eso no es necesario, o sea, son prioridades. No, pero es una nuez que muestra el desequilibrio en materia de desarrollo económico que se ha dado entre el oriente y el poniente, un poco de entre broma y no, pero cuando platicaba con vecinos, una vecina muy inteligente me decía, es que el Palacio Nacional abre sus puertas al poniente y da su espalda al oriente. Creo que eso ha pasado a lo largo de la historia. Así construimos esta segunda etapa, participación ciudadana, visitas y mesas de diálogo con vecinos por ejemplo, en la Agrícola Pantitlán, en Balbuena, en Cuchilla del Tesoro, en la Gustavo Amadero y en muchos otros espacios que colindan con el actual aeropuerto. El Consejo Económico y Social, donde converge la academia, las empresas, los sindicatos, el gobierno, ha participado activamente. Diálogo con gremios y expertos, por ejemplo, los ingenieros mexicanos agrupados en el FIDEM, una asociación civil que agrupa a los más importantes ingenieros de la academia, de la iniciativa privada, han sido partícipes en cada etapa de los planteamientos necesarios, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingeniería, la Asociación de Urbanistas, en fin, un diálogo intergubernamental. Gracias a las gestiones del diputado Rafael Hernández Soriano, participamos en la visita a la obra del nuevo aeropuerto internacional y instalaciones de comisiones de seguimiento tanto en la Asamblea Legislativa y en esta Cámara de Diputados, reactivación de la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos. Insisto, ahí aún nos falta la participación decidida de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno Federal, alianza en cooperación técnica con otras ciudades del mundo, por ejemplo con París o con una ciudad-estado como Singapur, donde han participado activamente con ideas y con cooperación técnica. Diálogo con empresas, cuando hablamos de financiamiento y del futuro, pues hay que platicar también con la iniciativa privada y hay que hacerlo sin miedo, sin pena, hay que abrirlo, hay que platicarlo, hay que escuchar sus propuestas. La página de internet que les decía que ha recibido cientos de propuestas y al final de esta presentación les enseñaré algunas. Principales hallazgos. Voy a ser repetitivo, pero creo que es relevante. El desarrollo futuro del terreno que deje el aeropuerto debe ser ante todo un proyecto de reconciliación con el agua y sus ciclos. Para ello, una recuperación y desarrollo por zonas, intervenciones estratégicas en puntos críticos. Y esto, déjenme decirles que creo que es de los temas en donde el sentido de urgencia tiene que estar presente y es el día que cierre el aeropuerto es que inició actividades el nuevo. Y ese mismo día tiene que estar ya trabajado mucho de lo que en materia hídrica se tiene que realizar. Es decir, ¿quién va a pagar el bombeo del agua? ¿Quién va a cargar con esos costos? Eso es algo que tiene que estar resuelto antes y no después. Eso no puede esperar. Pero bueno, en materia de movilidad y transporte hay que realizar la planeación de afuera hacia adentro, no al revés. Tenemos que hablar de 4,000 hectáreas y de cómo se va a mover o se van a mover esas 4,000 hectáreas. Insisto, el caso de Londres es novedoso para evaluar las necesidades estructurales en materia de transporte público, cómo reconectaron
zonas y de qué manera generaron que el transporte público fuera la prioridad. En el caso de Bogotá, cómo pensaron en la vivienda y el binomio vivienda y lugar de trabajo y cómo conectarlo. Los resultados no fueron tan exitosos, pero el tema del transporte público estaba en el centro. Ya lo decía Felipe de Jesús, la movilidad va mucho más allá del terreno del actual aeropuerto. Es más, el terreno del actual aeropuerto es la centralidad, pero al final de cuentas es la zona en su conjunto, estas 4,000 hectáreas, cómo se va a hacer, y esto requiere de un equipo de coordinación metropolitana que empiece a hacerse cargo de un asunto de trascendencia ya regional, la necesaria reinstalación de la COMETA, esta Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, el desafío metropolitano al estar el nuevo aeropuerto cerca del centro geométrico de la zona metropolitana. Ustedes pueden ver el mapa, la zona rosada es el centro geométrico de la zona metropolitana, lo morado es el nuevo aeropuerto y pues ahora sí que rojito es el actual aeropuerto. Pues el actual aeropuerto también tiene que ser parte de la conexión con el nuevo aeropuerto, pero la conexión al nuevo aeropuerto tiene que estar pensada a futuro con variables de futuro. Déjenme decirlo con un ejemplo que tal vez parezca hoy, pero cuando el nuevo aeropuerto abra, muy probablemente no llegaremos a él en coches, en vehículos individuales, o si llegamos en vehículos individuales, tal vez estos no serán tripulados por personas. Yo sé que, pero pues ya los vehículos autotripulados ya se están probando, e inclusive en la Ciudad de México ya vamos a empezar una prueba piloto de vehículos autotripulados. Entonces, pues por ejemplo, ¿para qué planear un estacionamiento de 20,000 vehículos en el nuevo aeropuerto si la realidad a pocos años va a ser diferente? Insisto, tenemos una tarea para planear el futuro con variables de futuro y de prospectiva, y no podemos planearlas como si las condiciones actuales fueran a prevalecer en los siguientes años, porque no va a ser así, va a haber un cambio relevante. Un proyecto de enorme cambio urbano como este puede ser autofinanciado de manera transparente si se acopla desde el principio a la planificación del suelo y a la inversión. Es decir, este proyecto tiene viabilidad para encontrar un instrumento transparente de financiamiento y que no requiera de recursos fiscales para su realización. Las visitas, como les decía, algunos datos para explicar por qué la percepción de los vecinos de que su zona se ha desmejorado. Muchos con los que platicaba que vivían ahí desde añejo, la verdad. Primero, el propio aeropuerto, su economía interior, que eso suena duro, ha perdido valor y ha visto reducir las remuneraciones en 10 años en casi 40%, esto después de la crisis 2008-2009. La gente que trabaja dentro del aeropuerto, que es la unidad económica de toda la zona más relevante, ha perdido 40% en promedio sus ingresos laborales. Mundo imposible de realizar una amplia inversión física, pública y privada alrededor del aeropuerto. Hay una barrera física, social y económica. El aeropuerto es una barrera. Tercero, escasez crónica de agua. Lo he repetido varias veces en la mañana de hoy, pero el oriente de nuestra ciudad tiene una escasez crónica de agua que seguramente el ingeniero Aguirre nos podrá platicar más, pero pues es uno de los retos más grandes en materia de agua y sigue teniendo paradójicamente riesgos de… Al mismo tiempo falta, pero también se puede inundar. Cuarto, una industria aeronáutica, logística, mecánica que no encuentra expansión o modernización cerca del aeropuerto. Algo que ha pasado en el mundo con los aeropuertos es que la propia actividad referente a los aeropuertos se genera en los alrededores y estas normalmente son economías productivas que generan riqueza en las zonas.
temas que tienen que ver con logística, con mecánica, con aeronáutica, pero en las 39 colonias que están alrededor del aeropuerto, solo 3 tienen una actividad económica relacionada con el aeropuerto. Por supuesto, en el mercado público de aviación civil, los trabajadores del aeropuerto van a comer allá, pero eso no es una actividad económica netamente relacionada con la actividad aeroportuaria. Si hubiera otra actividad ahí sería lo mismo, irían a comer al restaurante. Entonces, como decía el diputado, tenemos que pensar qué va a pasar para esa actividad, pero es una actividad pues netamente normal de cualquiera otra de las colonias. Hay una saturación y problemas de movilidad, les decía, cerca de 750,000 personas vienen a este lado de la ciudad a trabajar, y si usted circula en las mañanas, pues por las agrícolas, por ejemplo, pues va a encontrar verdaderamente pues unos embotellamientos tremendos. Son avenidas casi únicas para movilizar a toda la gente que viene a trabajar de los municipios conurbados en el Estado de México. Por la regulación aeronáutica, también lo decía, la zona no puede aspirar a crecimiento vertical, entonces los edificios no pueden tener más de 4 pisos en la mayor parte de las zonas, y pues esto limita el valor de la tierra. Un tema recurrente entre los vecinos es el ruido. Hubo muchos vecinos que me hicieron favor en algún momento de invitar a tomar un café a sus casas, y realmente es sorprendente cómo cada 56 segundos ya los vecinos solitos estás platicando y se callan. Estaba en Cuchilla del Tesoro, que ahí no es la parte, a menos que cambia de la ruta, pero es la zona donde despegan los aviones, que se suena pero fuertísimo. Estábamos tomando café y los vecinos ya están acostumbrados a te callas unos segundos y luego vuelves a platicar, y cada minuto es esa dinámica. Yo quisiera, y debemos de hacer un estudio de salud en materia de oído y de nervios, porque yo digo, tener aviones a 100 metros de tu cabeza, pues sí te genera, y nos los decían. No es nada más la contaminación, el ruido, sino pues son unos monstruos arriba de nosotros, ¿no? Y además una pérdida de población. Fíjense bien, entre el 2000 y el 2010 solamente dejaron de habitar más de 40,000 personas en esa zona. Lo pueden ver ustedes en términos de ello. Algunas de las propuestas que recibimos, insisto, esto nos los enviaron. No hay una calificación o una valoración simplemente fueron elementos que nos sirven para el análisis y para ver lo que están planteados. Ya hay desde arquitectos, ingenieros, estudiantes, pero estos son planteamientos que nos hacen, ¿no? Bueno, Víctor Márquez, un arquitecto que va a estar con ustedes en la tarde también, y ya él hará su propio planteamiento, pero tiene un planteamiento ahí bastante bonito. Ahí lo verán ustedes. Pero pues aquí está, por ejemplo, lo que decías, diputado, la conexión de un gran parque, un gran bosque que se conecta con el bosque de Aragón, y genera pues un espacio muy relevante, pero genera también desarrollo. En fin, ya lo explicará él. Otro desarrollo aquí con un porcentaje importante de área libre, con usos mixtos. En fin, un parque ecológico Texcoco, que les platicará más Iñaki Echeverría, y cómo reinundar cada una de las áreas. Este es el planteamiento que en algún momento dibujó el gobierno federal, pero pues nada más vimos el dibujo, y lo ponemos, ¿no? Este es el despacho español que contrataron, y insisto, pues son dibujos. Déjenme avanzo, no quiero aburrirlos, pero miren la bahía de Texcoco, así nos decían, ¿no? La bahía de Texcoco, ahí lo pueden ver ustedes. Un parque y desarrollo alrededor. Este es el tercer lugar del concurso que hizo la revista de arquitectura Arquine, también en la revista Arquine.
en fin, pueden ver un montón de… Esta es la propuesta que nos trajo el partido Morena, que la subió también al portal, la propuesta de mantener el uso de las 2 pistas del aeropuerto actual y abrir un nuevo aeropuerto comercial en Santa Lucía. Hemos escuchado las propuestas de todos sin adjetivos. Pues seguiremos construyendo, puesto que, como les decía, no solo estamos hablando de la oportunidad más relevante de transformación urbana, estamos hablando, como dice el título de este foro al que nos convocó la Cámara de Diputados, principios para un nuevo modelo de ciudad, y eso no se puede decidir en un escritorio. Sí tienen que participar, por supuesto, los especialistas, pero la voz de los capitalinos, la voz de los vecinos es fundamental para lo que se decida. Muchísimas gracias. El ingeniero Ramón Aguirre, el jefe del agua de esta ciudad. Muy bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Yo quiero iniciar agradeciendo a la Cámara de Diputados, al diputado Rafael Hernández Soriano, la invitación y también la compañía de mi amigo, el secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertoriski. Y bueno, para nosotros lo quiero plantear como un tema como habitante de la Ciudad de México, al mismo tiempo como director del organismo encargado de prestar los servicios de agua en esta ciudad. Por supuesto que este espacio que se va a liberar al inaugurarse el nuevo aeropuerto es un espacio que había que darle el mejor uso para la ciudad. Es decir, cómo podemos apoyar esta oportunidad para mejorar la calidad de vida de los capitalinos, y de hecho estaríamos hablando pues de la metrópoli en su conjunto, porque sobre todo hablando de este espacio en especial, está en los límites entre el Estado de México y el Distrito Federal, estamos prácticamente en la zona limítrofe. Nosotros vemos muy positivo que se hable sobre el tema de reconciliar el ciclo del agua en este espacio, lo que ha sido un error histórico. Por supuesto que habría que pensar que esa debe ser parte de un nuevo modelo moderno de un espacio que se abra en la ciudad. Y les quiero nada más hacer algunos comentarios y empezar a matizar este asunto para que quede claro para todos nosotros. Nosotros en el año 2014, el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, presentó un proyecto a largo plazo que es el Plan Agua para el Futuro para la Ciudad de México. Así lo denominamos, es agua para el futuro, por un aspecto fundamental, que es que la solución que requiere esta ciudad requiere que se implementen acciones durante un largo plazo para poderlo resolver. Nosotros acabamos de concluir una actualización del Plan Agua para el Futuro, y en ese plan se ve un horizonte de trabajo de 40 años. Para las personas que no están familiarizados con los temas, les diría, es común que en ingeniería, en arquitectura, en una serie de disciplinas, se haga un proyecto de 25, 40, 50 años, pensando qué va a pasar con la ciudad dentro de 50 años. Por ejemplo, decíamos, a ver, vamos a hacer proyecciones, qué esperaríamos en cuanto a habitantes, qué esperaríamos en cuanto a vías de comunicación, qué va a ser de esta ciudad dentro de 50 años. Eso es ver un horizonte de planeación. En el caso particular del Plan Agua para el Futuro, cuando hablamos de 40 años, no estamos hablando de un horizonte de planeación, estamos hablando de un programa de trabajo que para resolver el problema del agua de la ciudad requieres mantener un esfuerzo de 40 años para poder efectivamente llegar a soluciones sustentables. La Ciudad de México está viviendo a través de vamos a decir, un engaño o un soporte que, si no caminamos hacia la sustentabilidad, es un soporte provisional, que es, nos estamos abasteciendo principalmente de un acuífero que está en el subsuelo de la ciudad, donde el agua se almacenó durante miles de años y se las estamos sacando en 2 décadas, en 2 centurias. Es decir, si nosotros no detenemos la sobreexplotación del acuífero y nosotros no logramos que el agua que le saquemos sea
la que efectivamente le entra vía la lluvia y vía las posibilidades de filtración de agua al subsuelo, si nosotros no reducimos esa sobreexplotación, esta ciudad no tendría futuro, porque te acabarías el agua que te está abasteciendo ahorita. Por eso el Plan Agua para el Futuro es tan importante y por eso nosotros mantenemos y hemos estado comentando este tema, porque siempre hay relevos en los temas, por la parte federal, por la parte del gobierno de la ciudad. Y debe de quedar claro que el tamaño del problema es muy grande, porque el abastecimiento que tenemos no es sustentable y por lo tanto necesitamos implementar toda una serie de acciones para poderlo resolver. Ahora bien, ¿cómo vemos el tema del espacio del aeropuerto? Bueno, primero, ¿qué tal si agarramos este espacio, que es el 0.5% del territorio de la Ciudad de México, y este 0.5% lo usamos para resolver el problema? ¿Por qué no actualizamos el plan que hicimos Agua para el Futuro ante esta nueva oportunidad? Yo les diría, por supuesto que el 0.5 del territorio no va a resolver el problema de la ciudad. Por supuesto que no. El 0.5 del territorio me conformo, como director de sistema de aguas, que resuelve el 0.5% del problema, porque no va a contribuir en más. Lo que puede hacer es un modelo demostrativo de cómo puedes lograr la mayor autosustentabilidad aquí, en el aeropuerto, en el terreno del aeropuerto. Pero si creemos que con ese terreno se va a resolver el problema del lago de la ciudad, estamos totalmente equivocados. Primero, lo que llueva ahí no puede recargar el acuífero. Tenemos capas de arcilla que van entre los 10 metros y los 30 metros que nos convierten el terreno poco permeable. Segundo, si perforamos pozos de absorción para irnos a la zona de las arenas y de las gravas, esos pozos de absorción, al estarle entrando agua de lluvia que trae una serie de basuritas y de materiales sueltos, de sólidos suspendidos, en unos cuantos, por no decir meses, años se tapan y los pozos ya no funcionan. ¿Dónde es donde realmente el acuífero se recarga? El acuífero se recarga en la zona del suelo de conservación. El acuífero se recarga en lo que es principalmente la Sierra de Chichinotzin, la Sierra de las Cruces, todas estas sierras que están alrededor de la Ciudad de México y que además son basaltos fracturados, no son arenas, no son gravas. Lo que llueve ahí se infiltra porque esas rocas, los basaltos, están fracturados y tienen una gran permeabilidad. Entonces el agua penetra y se va y nos alimenta el acuífero. Entonces, ¿para qué nos puede servir el agua que llueva en los terrenos del aeropuerto? No nos va a resolver el problema, pero sí se podría plantear un modelo de captación de agua de lluvia para que se aproveche esa agua, que es lo que no hacemos en el resto de la ciudad. Tema de inundaciones. Miren, nosotros tenemos dentro de la ciudad una serie de vasos reguladores que son los que permiten evitar que la ciudad se inunde. Tenemos 17 presas en el poniente y como 10 vasos reguladores dentro de la ciudad. La vocación de esos vasos reguladores es estar vacíos. Nosotros hace unos días, cuando vino el famoso, la tormenta tropical que venía para acá, me decían a mí, oye, ingeniero, ¿cómo ve usted el problema? Los periodistas, le dije, pues no le veo problema, estamos vacíos. O sea, las presas están vacías, las lagunas están vacías. El problema que tenemos en la ciudad es cuando te llueve sobre mojado, es decir, que tienes llenas las presas, tienes llenas las lagunas, tienes llenos los vasos reguladores, y entonces así lo que llueve se va directo contra la capacidad del sistema de drenaje de la ciudad, que es muy limitada. Lo que nos ayuda a que no nos inundemos es tener vasos reguladores vacíos. Entonces, a mí se me haría un desperdicio. Si ya está el proyecto hidráulico del nuevo aeropuerto, contempla triplicar los vasos reguladores que actualmente se tienen en la zona de los lagos, en el Labor Carrillo, etcétera, se me haría un desperdicio que se haga un vaso regulador en la zona del nuevo aeropuerto, cuando es un terreno que tiene vías de comunicación, tiene metro. Yo lo concibo más como un tema
que debería de potenciar la economía, los aspectos que comentó el jefe de gobierno, un tema de innovación, que tenga parques, padres, pero un vaso regulador ahí, solo que estuviéramos locos. Por supuesto que un vaso regulador ahí no puede funcionar. No sé, o sea, es el peor uso que le podemos dar al terreno. Mejor haces vasos reguladores del otro lado a 5 kilómetros, pero no los haces ahí. Entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros el proyecto? Que sí es un proyecto que es importantísimo, que plantea un reconciliamiento del ciclo del agua como un tema demostrativo y como un tema de autosustentabilidad del proyecto, donde lo que se haga en el terreno del aeropuerto no implique un consumo elevado de agua que le quite el agua al resto de la ciudad, sino que más bien sea un proyecto que permita que efectivamente una reconciliación con el agua logremos que el agua que se llegue a poder captar ahí ayude para el autoabastecimiento de los proyectos de carácter arquitectónico, económico, urbanístico que se lleguen a desarrollar. Creemos nosotros que ese sería el mejor uso que se puede dar del aeropuerto, partiendo de que la mala noticia es que yo no veo cómo modificar el Plan Agua para el Futuro que presentamos en el 2014 por la existencia de una oportunidad de un terreno que realmente es muy chiquito para las necesidades de la ciudad y que además ni siquiera es una zona donde podamos nosotros recargar, porque el tema de la filtración del agua hacia el acuífero en esa zona, por supuesto que no funciona. Entonces sería el planteamiento, yo los felicito al proyecto, pero acotando para los medios de comunicación, para el público en general, que el tema de la solución de la ciudad es un problema que vamos a ponerlo en pesos. Nosotros lo tenemos cuantificado, el aeropuerto está cuantificado en 198 mil millones de pesos. El proyecto Agua para el Futuro contempla una inversión de 256 mil millones de pesos en un plan de trabajo que lleva 6 administraciones para poderse cumplir. Y ahora toca el turno al doctor René Colom. Muchas gracias. También agradezco a la Comisión Especial para el Seguimiento de la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y a la SEDECO, o sea, al maestro Salomón Chertorivsky y al diputado Rafael Hernández, la oportunidad de participar en este foro y de seguir intercambiando en torno al desarrollo futuro del terreno que dejará el actual aeropuerto. No voy a comentar aquí la gran diversidad de soluciones urbanísticas que podrían ser adoptadas para resolver el desafío de cómo inscribir el aeropuerto actual dentro del futuro desarrollo económico, social, urbano, ambiental de la metrópoli. Quiero centrar esta participación sobre lo que me parecen ser 3 principios de actuación para el proceso que está enfrentando la Ciudad de México y su zona metropolitana de cara al futuro del aeropuerto actual. Y esto en el sentido de lo que sugiere el título de este foro, un nuevo modelo de ciudad. Y para ello me voy a referir a 3 desafíos que, entre otros, creo plantea el proyecto de reconversión del actual aeropuerto. 1, la articulación del proyecto con la problemática de la ciudad en su conjunto, quiero decir, en su dimensión metropolitana. 2, la regulación con equidad de la carga y los beneficios que implican un proyecto que tiene una importancia estratégica para el futuro de la ciudad. Y en tercer término, la cuestión de la gobernabilidad metropolitana y de la progresiva constitución de una planeación participativa. Bueno, primer punto, estamos frente a un proyecto metropolitano. La lectura de esta segunda entrega del documento La opinión de la ciudad me parece que revela con nitidez la necesidad asumida
de pensar el proyecto en relación a la ciudad en su conjunto. Se presentan a lo largo del documento varias y muy valiosas argumentaciones al respecto. Quiero sacar uno solamente. Cuando se analiza la imperiosa necesidad de cuidar la accesibilidad y conectividad del proyecto en relación con la estructura metropolitana de la movilidad y transporte urbano. Entiendo que esta tarde se va a abordar o ahorita esta cuestión fundamental. Pero me parece que refiere a un reto mayor, de mayor envergadura, a saber, que el proyecto se ha concebido como un proyecto estratégico para la transformación del conjunto de la estructura urbana de la metrópoli, por el impacto que tendrá en la reestructuración de toda la región oriente de la zona metropolitana. Lograr que el proyecto signifique una importante aportación a la transformación urbana de la metrópoli implica asumir que debe ir mucho más allá del polígono definido por los terrenos en donde opera actualmente el aeropuerto. Por lo menos por dos razones. En primer lugar, porque si bien es cierto que el futuro del predio del actual aeropuerto no debe ser comprometido para el desarrollo del nuevo aeropuerto, esto fue una cuestión inicial muy importante. Y esto se dice en el documento. Me parece que es también válido pensar que la construcción del nuevo aeropuerto, por una parte, y la reconstrucción del actual, la reconversión, reconstrucción del actual, deben ser considerados, y es mi primera propuesta, que tiene muchas implicaciones políticas de varias índoles, un solo y mismo proyecto, que no es el caso en la actualidad. Me parece equivocado que sigamos caminando con la idea que estamos frente a dos proyectos. Yo creo que es un solo proyecto. Hay que pelear esto, pues. Me parece, por ejemplo, que sería equivocado desvincular lo que será el futuro del actual aeropuerto de lo que el llamado Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México ha planteado con una llamada ciudad aeropuerto, en un terreno de 910 hectáreas al sur de las pistas 2 y 3 del nuevo aeropuerto. Y recíprocamente, yo creo que ningún de los llamados dos proyectos puede plantearse en forma independiente uno de otro. Cada proyecto impacta al otro. Tenemos un solo proyecto. Más bien tendríamos que ir construyendo un solo proyecto. En segundo lugar, pienso que se abre ahí la oportunidad de repensar un nuevo modelo de ciudad, porque esto apela, y es novedoso, muy novedoso, a reflexionar, a incorporar, digamos, la planeación urbana, y no se está haciendo, los impactos que los grandes proyectos urbanos, y estamos frente a un gran proyecto urbano, como es el de la reconversión del aeropuerto, va a tener sobre su entorno urbano. Y esto en distintas escalas, que van desde las inmediaciones de las colonias vecinas hasta una amplia zona que las estimaciones calculan está habitada en la actualidad entre 3.5, depende justamente del cálculo de este impacto, y hasta 6 millones de personas. Me acuerdo que en el caso de Quito, en el evento anterior, nos comentaba el compañero de que mientras el aeropuerto era de 126 hectáreas, ellos habían contemplado una zona de intervención de 1.600, o sea, más de 10 veces más. Todo ello hace que sea imprescindible, creo, contemplar y actuar de aquí en adelante. Y aquí hay una responsabilidad, creo, muy importante por parte de la SEDECO y también de la Cámara de Diputados, a nivel de la metrópoli, de un proyecto donde efectivamente están involucrados varias delegaciones,
delegaciones, alcaldías de la Ciudad de México, municipios, etcétera. Y estamos, hoy en día hay que tener consciente de esto a nivel del país, sin una herramienta que dé gobernabilidad a este fenómeno que lo llamamos metropolitano. Ahí creo que es mi mensaje principal en esta mesa. Hay una enorme posibilidad de que a partir de este proyecto el gobierno de la Ciudad de México encabece a nivel nacional lo que nos hace falta, porque más de la mitad de la población del país hoy en día vive en zonas metropolitanas y estamos huérfanos todavía de una legislación que nos dé gobernabilidad a la mitad o más ya de la población del país. El segundo tema es la cuestión de la sostenibilidad social del proyecto. El manejo de los impactos que tendrá el proyecto lleva a este segundo desafío. Y esto en el marco del derecho a la ciudad que establece la Constitución Política de la Ciudad de México en su 12º artículo. Este desafío deriva del impacto justamente que este y otros proyectos similares que se denominan grandes proyectos urbanos en nuestro lenguaje de urbanistas, ejercen sobre el mercado inmobiliario y en particular sobre el mercado de la vivienda. Conocemos bien, hoy en día sufrimos la voracidad actual de los capitales financieros e inmobiliarios en la Ciudad de México, junto a no pocas ciudades latinoamericanas. Cuando se presenta la oportunidad de revalorizar determinadas áreas urbanas, cambiando sus usos del suelo y o densificándolos a través de la densificación. Un efecto ha sido y es la consolidación de los procesos de polarización y de segregación socioespacial, lo cual se contrapone de frente a la justicia territorial, a la inclusión social y a la distribución equitativa de bienes públicos que la misma Constitución plantea como garantías otorgadas por el derecho a la ciudad. La búsqueda de mayores plusvalías lleva, entre otras acciones, a presionar la norma urbana en pro de mayores densidades, al amparo de una mayor sustentabilidad económica y ambiental de la ciudad. La pregunta es, ¿cómo lograr que esto no tenga como efecto el desplazamiento de los pobladores que no pueden pagar los nuevos precios de los terrenos, de los inmuebles o de los alquileres? ¿Cómo enfrentar un efecto de gentrificación no solo habitacional, sino también económica, en donde los usos del suelo más rentables, los que hegemonizan el territorio revalorizado, en detrimento de las actividades y del hábitat popular? El artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos anterior a la actual planteaba con claridad el principio de la distribución equitativa de las cargas y los beneficios generados por el proceso de urbanización. Lamentablemente, este principio ha sido eliminado de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en el año 2012, como también de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en noviembre de 2016. Esta última tiene una vaga referencia a un principio manejando el concepto de equidad. Yo creo que el reto va mucho más allá de un desarrollo metropolitano con equidad, como dice el artículo 10 de la ley actual. En el proyecto que nos ocupa, por lo menos, el reto no solo es de equidad, sino también de justicia social. Y esto hay que reconocer, lo valioso de este documento que así lo plantea. Consiste en lograr que los proyectos de reconversión urbana o de reciclamiento, como define
la actual Ley de Desarrollo Urbano y Distrito Federal, benefician en primer lugar a la población de la zona, pues la región oriente de la metrópoli, como ya muchas veces se ha dicho y repetido todavía por parte del señor secretario, se caracteriza por una inaceptable concentración de pobreza y marginación social. Es decir, la tarea consiste en abrir un amplio debate en torno a la necesidad de dotarnos, porque no los tenemos, de nuevos enfoques, de nuevas herramientas de planeación urbana y de ordenamiento del territorio que nos permitan, por una parte, enfrentar la especulación financiera e inmobiliaria y por la otra, asegurar una equidad en el reparto de los costos y los beneficios del proyecto. Por ejemplo, y es muy importante, el retorno justo hacia el gobierno de la ciudad de los beneficios generados por la actuación pública, o bien el reparto justo de las cargas entre usos más o menos rentables. Esto implica dar la misma importancia al planteamiento urbanístico que a la estrategia de financiamiento y de gestión del proyecto. Hay un campo de innovación inmenso que se está abriendo a nosotros, liderando, y tenemos una responsabilidad, creo, entre todos, de liderar esta gran transformación de la gestión urbana de la metrópoli. El Lincoln Institute, que se mencionaba hace rato, encuentra en la estrategia de recuperación de las plusvalías generadas por el proyecto una fuente de recursos que podrían incluso hacer pensar en la posibilidad de autofinanciamiento que usted comentaba. En ello coincide con la Ley General de Asentamientos Humanos recientemente aprobada, que establece en el artículo 10º, voy a citar, aplicar y promover las políticas y criterios técnicos de las legislaciones fiscales que permitan contribuir al financiamiento, como la recuperación del incremento del valor de la propiedad inmobiliaria generada por la consolidación y el crecimiento urbano. Pero en realidad el desafío, creo, no refiere tanto al financiamiento del proyecto y a la utilización de distintos mecanismos de recuperación de plusvalías, algunos incluso de los cuales existen en la actualidad y se utilizan. La cuestión central, el desafío, y hay que entenderlo así, creo, es cómo financiamos la sostenibilidad social del proyecto, lo cual pasa por una estrategia de redistribución de las ganancias inmobiliarias hacia programas habitacionales y de desarrollo económico destinados a los sectores menos favorecidos del área. Hoy en día la Ciudad de México vive este desafío y ahora el problema se nos va a complicar porque lo tenemos que aplicar también a nivel metropolitano. Si lo logramos desde el proyecto del aeropuerto, estaremos, creo, haciendo para la ciudad y el país una aportación fantástica. Me queda abordar el tercer tema y último, sobre la gobernabilidad metropolitana. El tamaño del reto que significa el proyecto refiere no solamente a su dimensión territorial, sino a la compleja imbricación de distintas escalas de actuación de muy distintos tipos de problemáticas y, por lo tanto, de un amplio abanico de actores, intereses e instituciones. Saludo mucho lo que se dice en este documento, que en junio de 2016 la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana pactó una reactivación de la coordinación intergubernamental y de la región. Y el 11 de noviembre también se acordó volver a reactivar, en particular, la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos.
pero voy a decir brevemente para terminar que soy menos optimista y que creo que hay una tarea más importante. ¿Por qué razón? Bueno, yo saludo los esfuerzos impulsados por la SEDECO, pero por muy valiosos que sean, y lo son, tienen que desembocar sobre algo más, que es construir un espacio de gobernabilidad con mayor legitimidad política y sobre todo social, porque la Comisión Metropolitana, la verdad de la verdad, ha mostrado una muy baja capacidad de impulsar proyectos metropolitanos. Recordemos aquí, por ejemplo, que todavía tenemos un programa de ordenación del Valle de México que data de 1998 y que hasta la fecha no ha podido revisarse y actualizarse legalmente, digamos. En cierto sentido, el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto y de reconversión del actual, como solo un proyecto único, representa una excelente oportunidad, no solo de transformar urbanamente, físicamente hablando, sino también en cuanto a la forma de planeación y de gobernabilidad metropolitana, de la cual, repito, estamos huérfanos. Para terminar, yo creo que entonces, y dando el sentido de principios, el significado de inicios, podríamos aventurarnos, me aventuraría personalmente ahora, en decir que la próxima etapa que está enfrente debería iniciarse con una doble tarea, señor secretario, pero por una parte, pugnar, y está este frasecito en el documento, para que se constituya cuanto antes la instancia coordinadora a escala metropolitana del proyecto. Y aquí es muy preciso, el artículo 122 de la Constitución, reformado para la reforma constitucional de la Ciudad de México, establece que hay que crear un Consejo de Desarrollo Metropolitano. Y se dice que la ley pues dirá en qué consiste y cómo va a operar. La ley, entiendo que en esta casa se hacen leyes. Y señor diputado, yo creo que si usted está de acuerdo conmigo, ya tiene que empujar este trabajo. Urge tener ya una ley que nos dé un Consejo de Desarrollo Metropolitano. Para el país, sí, pues empecemos para la zona metropolitana de la Ciudad de México. Con el pretexto, que no es un pretexto, que es un desafío, que tenemos ahorita una urgencia, como ahorita se ha dicho, de dotar a este proyecto único de un marco de actuación político, legal y reglamentario. Por otra parte, se trata de proseguir con esta magnífica obra de la opinión de la ciudad. Me gustó, y termino con esto, con una cita que dice que se trata de un proyecto orientado a mejorar la planificación participativa en la Ciudad de México, mediante la capacidad del gobierno local para administrar estratégicamente la urbanización. Pero también me parece muy interesante, por la asistencia que entiendo esta mañana, capacitar a sus ciudadanos para participar activamente en el desarrollo de la ciudad. Me parece que la responsabilidad histórica nuestra es apasionante. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor. Pues nos deja una tarea monumental, pero inspira, la verdad, su texto, se lo apreciamos mucho y creo que es colofón del reto tan importante y urgente que tenemos. Sin más, y porque son las 12 en punto y ya recuperamos el tiempo perdido, bueno, de espera. Vamos, si le parece al diputado, dar paso a la siguiente mesa, y agradeciendo a todos los que participaron paciente y escuchativamente. Gracias.
Gracias.